Buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy, al grupo número 5, conformado por Natalie Chileno Esqueche, Ivonne Espinosa Zulca y quien les habla, Dayana Cuenca, van a hablar sobre el tema de la tercera fase, post-entrevista y elementos o variables que configuren la comunicación. Como fase de la entrevista, en la parte de despedida tenemos tres fases: encuadre o plan de trabajo, nueva cita y despedida física. En la tercera fase, fase final o también conocida como cierre de la entrevista, se despide al paciente. En la sesión inicial se concreta una nueva fecha para proseguir con las sesiones, por lo cual se debe clarificar con el paciente cuál va a ser el modo de trabajo que se va a realizar en la próxima sesión o próximas sesiones. Tenemos los horarios y duración de los mismos. La frecuencia de cada sesión puede ser 1 o 2 veces por semana y el costo económico de cada uno de ellos. Esta fase final es bastante diferente de unos pacientes a otros. ¿Por qué? Porque algunos están más tranquilos porque ya han contado su problema y han iniciado un medio de solucionarlo. Y han pasado este primer momento de ansiedad a lo desconocido. Pero para otros, el momento de despedirse pueden sentirse mal porque no han dicho algo que querían, y en ese momento cuando plantean o informan de algo que es absolutamente novedoso e importante para la comprensión del tema. En estos casos, se aconseja en general dar por finalizada la entrevista y explicar que de este tema se va a volver a hablar en las siguientes sesiones. No se trata de cortar de una manera brusca a la persona, sino de respetar el tiempo que se ha acordado. En la post-entrevista tenemos, tras despedir al paciente, conviene que el psicólogo tenga 3 puntos en cuenta. El primero sería complementar las notas que ha tomado en la sesión, anotar sus impresiones y formule un mapa conceptual sobre los problemas que le han consultado. Y por último sería dedicar un tiempo a reflexionar y elaborar una representación gráfica que estructure el caso y aporte una explicación y comprensión del mismo. A continuación le doy pase a mi compañera Natalie. Gracias, Dayana. Bien, vamos a hablar acerca de los elementos o variables que configuran la comunicación. Entre ellos están el entrevistado o emisor del mensaje, que es la persona interesada en comunicar algo, a la otra persona. El entrevistador o receptor, que es el interlocutor para la persona que hable y del que se espera que escuche y responda al emisor. También tenemos el mensaje que se comunica, el cual es aquello de lo que se trata y de lo que se habla en la entrevista. Es el tema sobre el que versa la comunicación. Aquí es donde se realiza la exposición del problema o problemas del paciente. El mensaje adquiere una importancia primordial, debido a que es el motivo del encuentro entre ambos. También influyen las variables contextuales que encuadran o enmarcan la reunión. En este caso, el espacio físico, el lugar institucional, la duración de la entrevista, la hora, el día, etcétera. Finalmente, las variables que configuran la interacción son las motivaciones de ambos, las actitudes y las que se derivan de los roles específicos de cada uno. Siguiente, por favor. En la variable examinador entra a formar parte tanto aspectos de orden físico como características de su personalidad y también diversos aspectos de su formación y experiencia. Por ejemplo, la edad, el sexo, la raza, la forma de vestirse y el arreglo personal, ya sea los rasgos físicos generales y rasgos faciales. También la distancia física respecto al entrevistado y las peculiaridades de la voz, entonación y ritmo, así como el tipo de lenguaje. Siguiente. Bien, en el entrevistado confluye otra serie de variables, tales como, por ejemplo, la motivación para acudir al psicólogo, el grado o nivel de conciencia con el problema, la actitud ante dicho problema, el grado de sufrimiento que le reporta, también el nivel de desorganización de aspectos cognitivos, su nivel intelectual, relación de pareja, apoyo de familiares y sociales, etcétera. Ahora le daré perdón, a mi compañera, Ivonne. Bien, gracias Natalie. En este caso vamos a ver las variables contextuales que no son neutras, sino que estas van a influir en mayor o menor medida en el desarrollo de la entrevista. No existen reglas para un buen ambiente en el que se va a desenvolver la entrevista, pero se trata en todo momento de mantener un equilibrio entre la cercanía física y emocional y la diferenciación de roles.
Cabe señalar en este caso que para llevar las sesiones en completa armonía va a ser necesario que estén visiblemente indicadas las cosas o acciones que no se permiten en el lugar, de manera que éstas ayudarán más adelante a llevar una buena convivencia entre ambas personas, entre el entrevistado y el entrevistador. En conclusión, las condiciones de comodidad, discreción, ambiente cálido y acogedor deben mantenerse en la misma línea en todo el centro laboral, ya sea en el consultorio o la sala de espera. Bien, en este caso también se va a deber tener en cuenta la luminosidad, la ventilación, dimensiones del lugar de trabajo, el aislamiento de ruidos externos e internos, la privacidad, la confortabilidad, decoración y disposición del mobiliario y el orden y pulcritud de la sala. Para el psicólogo, para que en este caso el psicólogo alcance el éxito durante su entrevista, va a deber prestar atención a su actitud. Una cuestión básica es trabajar la empatía para comprender al paciente a nivel cognitivo y emocional. Además, recordar que todos los aspectos del lenguaje verbal y no verbal son de la mayor importancia en el transcurso y posterior análisis de la entrevista. Nos referimos obviamente al mensaje. El qué se dice y cómo se dice va a influir mucho en lo que es la conducta verbal. El que dice se tiene componentes propiamente verbales, es la narración que hace el entrevistado, dando a conocer parte del problema, sus sentimientos, conflictos, etc. El cómo se dice, en cambio, tiene componentes verbales y no verbales. El tono emocional que pone en la narración, orden en el que enlaza los temas, la secuencia y la lógica de los sucesos, los olvidos, repeticiones, tartamudeos, la diferencia con la que se explican los problemas, los silencios y todos los aspectos idiosincráticos de la conducta verbal del paciente en relación al vocabulario empleado, la jerga propia, las muletillas y demás. Estas muchas veces van a ayudar a descifrar la gravedad del asunto y el estado del paciente de acuerdo al caso. Bien, la conducta no verbal suele percibirse asociada a lo que se dice, observando el nivel de confirmación o contradicción entre ambas formas de conducta en base a Davis, ¿no? En este caso, en general, suele resultar relevante registrar la forma de situarse en la sala, moverse y sentarse, así como los movimientos de piernas, brazos, manos y dedos. Es frecuente observar cuando la ansiedad es mayor, ¿no? Manipular algún objeto, golpear algo con los dedos, pellizcarse la cara u otras partes del cuerpo, frotar o rozar los dedos contra algo, arrancarse la pielcita de la uña también, por ejemplo, ¿no? Es uno de los casos que se pueda ver en la entrevista. Para finalizar, en este caso vemos que el aprender a entrevistar es ser capaces de entender simultáneamente a las variables previamente mostradas, captar cómo en una gestal qué tipo de paciente se tiene delante, qué le ocurre, cuál es su demanda, observarse a sí mismo como entrevistador, establecer hipótesis de trabajos que ayuden a preguntar adecuadamente, confirmarlas sobre la marcha o rechazarlas para plantear otras, hacerse un esquema de trabajo futuro dirigiendo la entrevista al objetivo propuesto. Bien, muchas gracias, compañeros.